Las instalaciones de la Fundación Hogar de San José se han quedado anticuadas. Por eso, la dirección del Centro de Acogimiento Infantil, ubicado en el Natahoyo, ha iniciado las obras de construcción de un nuevo edificio. El edificio nace para dar alojamiento a unos 120 niños y niñas, y las necesidades ahora van cambiando. Cada vez vamos hacia un modelo de unidades residenciales más pequeñas, de 8 plazas cada uno. Estamos presentes en otros ámbitos de intervención, como puede ser mañanas educativas. El nuevo inmueble de 2 plantas se ubicará en el espacio hasta ahora ocupado por 2 bloques del centro y contará con 3 viviendas. El edificio fundamentalmente es un bloque de orientación este-oeste que va en esa parte de la parcela que se está demoliendo ahora, y cuyo programa son 3 viviendas que van a ser 3 centros diferenciados con capacidad cada una para 8 niños. Un espacio versátil para adaptarse a las necesidades del nuevo modelo educativo del centro, que contará con paneles solares para ser sostenible y que incorporará una zona administrativa y de servicios. Todo lo que es la zona de día es con portones abiertos, de manera que la cocina, la sala y la zona de estudio puede estar totalmente abierta, y luego esas zonas se pueden acotar. El proyecto también incluye mejoras en el resto de instalaciones. Las obras cuentan con un presupuesto aproximado de 2 millones de euros y un plazo de ejecución de 18 meses.